¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Hoy Nos Toca, programa del día miércoles. Antes de comenzar y presentarte el programa y el comentario editorial, déjame mostrarte algo. Esto, por supuesto, es un tapaboca, un barbijo, ¿no? Hace minutos nada más se conoció la novedad que en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, dentro de un ratito, a las 12 de la noche, va a dejar de ser obligatorio usar un tapaboca, un barbijo, en ámbitos cerrados o en transporte público. Este debe ser el avance más significativo desde que comenzamos a lidiar con la pandemia, primero con medidas extremas, totalmente irrazonables, después las vimos que así fueron, pero desde que se aflojaron las tensiones, desde que se dieron algunos permitidos, digamos, como por ejemplo volver a trabajar, volver a la presencialidad en las escuelas, de a poco fuimos recuperando la normalidad. Algo que no había cambiado en la Ciudad de Buenos Aires era el uso de barbijo en lugares cerrados, estamos hablando bares, restaurantes, cines, lugares laborales, incluso transporte público. Como ha bajado la contagiosidad y como gran parte de la población tiene por lo menos entre 2 y 3 dosis, el gobierno de la ciudad decidió tomar esta medida sanitaria. A partir de las 12 de la noche, dentro de un ratito, esto, el barbijo, el tapaboca, no va a ser obligatorio en espacios cerrados. Me parece una noticia importante porque tiene que ver con nuestro modo de vida, con nuestros cambios y nuestro modo de vida habitual, ¿no? Porque las veces que uno se vuelve a casa porque va a comprar algo y se olvidó el tapaboca, tiene que volver a buscarlo para poder entrar al supermercado. Bueno, ahora vas a poder entrar porque ya dejó de ser obligatorio. Ojalá que todos los negocios y lugares públicos cumplan con esta normativa del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, porque en algunos lugares todavía te toman la temperatura, ¿no? Y la verdad que hace rato que dejó de ser obligatorio que te tomen la temperatura en lugares públicos, que son cerrados o comercios. Pero en algunos lugares lo siguen haciendo. Presten atención, también necesitamos la colaboración de estos comerciantes, porque si no es como un derecho de admisión y permanencia mal aplicado. Si la autoridad política administrativa del que gobierna la Ciudad de Buenos Aires, la autoridad sanitaria, como en la provincia de Buenos Aires, porque en la provincia también es igual, dijo que ya no deben usarse los barbijos en lugares cerrados, bueno, hagamos un esfuerzo y no lo usemos. Si alguien lo quiere usar, nadie te obliga a que no lo uses. Si lo querés usar, lo podés usar. Si te sentís seguro, lo podés seguir usando, pero deja de ser obligatorio. Bueno, hoy va a estar con nosotros Carlos Malatón, que es analista financiero, un influencer, un hombre también que sabe mucho de Bitcoin, pero la verdad que más que como economista queremos hablar con él sobre el político que más ha crecido en los últimos tiempos, el político más disruptivo que tuvo por lo menos el mapa político argentino, que es Javier Milei. Él es liberal, lo acompaña, apoya la candidatura de Javier Milei, pero en los últimos días se desató como una pequeña tormenta dentro del espacio íntimo de Javier Milei, que según Carlos Malatón le ha hecho cometer errores en la campaña. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de cómo se construye un candidato disruptivo tan polémico, con una personalidad tan difícil de entender para algunos, para otros no, que tiene algunas propuestas que también han sido copiadas por otros sectores, tanto del oficialismo como de la oposición, porque ven que tienen sustento o tienen apego en gran parte de la sociedad. De eso vamos a estar hablando en un ratito con Carlos Malatón. Leandro Dario tiene mucha información económica, también fue un día económico importante, y también vamos a hablar, por supuesto, del escándalo que azota a la Argentina estos días de este avión iraní, con tripulación iraní, pero con venezolanos a bordo, porque hoy sucedió algo muy particular y me gustaría así acá comentar una idea, como un comentario editorial sobre lo que sucedió hoy en el Congreso y sobre lo que está pasando en el gobierno o la estrategia que tiene el gobierno para sacarse el tema encima. Primero, lo venimos diciendo desde que este lío comenzó, ¿no? Argentina no es Chile, no es Uruguay, no es un país más de la región. Argentina vivió en carne propia lo que es víctima de lo que es el Estado Islámico terrorista iraní. Acá volaron la Embajada de Israel, volaron la AMIA. El fiscal que investigaba esto y que denunció la complicidad del gobierno kirchnerista que es Alberto Nisman, fue asesinado, con Irán fue asesinado. Por lo tanto, que Estados Unidos haga una alerta respecto a este avión y genere sospechas sobre quién es el piloto, que puede ser miembro de Al-Quds, la organización de defensa islámica que suele colaborar con organizaciones guerrilleras extranjeras, la relación de apego que tiene la dictadura de Nicolás Maduro con Irán, la defensa que hizo de las dictaduras latinoamericanas Alberto Fernández en la Cumbre de las Américas, justo pocos días antes que el propio Joe Biden anunciara
que temían que Rusia maneje armamento nuclear o lo pueda poner en práctica en la guerra, en su invasión en Ucrania, que podría desatar la Tercera Guerra Mundial porque obligaría a Estados Unidos, a países de Europa Occidental a participar. Nosotros tenemos este lío acá con un avión tripulado por iraníes que no se sabe qué hizo y tenemos muchas dudas. ¿Por qué estuvieron 72 horas en Ciudad del Este? ¿Qué fueron a hacer? Si hubo una alerta de parte de Estados Unidos, que Federico González, el ministro de Paraguay, dijo que todos los países latinoamericanos conocíamos. Si Argentina lo conocía, ¿por qué le prestó el espacio aéreo a ese avión? ¿Por qué no lo hizo Uruguay? Al no hacerlo Uruguay, tuvieron que volver acá y acá nos enteramos de esa situación. ¿Por qué en el listado de pasajeros, el primer listado que se publica es similar a la cantidad de pasajeros que había en Ciudad del Este, pero en el segundo listado que publica Seiza faltan pasajeros? ¿Por qué había 18 celulares secuestrados cuando había 19 personas a bordo? Bueno, muchas cuestiones, pero sobre todo lo que pasó hoy. Hoy las Fuerzas de Seguridad Argentina dijeron en informes clasificados que es muy probable, o ellos tienen información o creen en que estos venezolanos y estos iraníes al menos vinieron a hacer inteligencia en la Argentina. Al menos vinieron a ver cómo operaba el aeropuerto de Seiza, cómo operaba el aeropuerto de Córdoba. Al menos vinieron a hacer algún tipo de trabajo de inteligencia, ¿no? No están afirmando algo más que esto, lo cual ya sería grave. Irán haciendo inteligencia en la Argentina es de por sí grave. ¿Qué hace la oposición? Bueno, le pide a los funcionarios, al canciller Cafiero, al ministro de Seguridad Aníbal Fernández, al jefe de gabinete Juan Mansur, incluso a la directora de Migraciones, que vayan al Congreso a dar explicaciones. El gobierno se trata de sacar esto de encima, dijo que esto ya está superado, que ya dieron toda la información que tenía que dar. La única información que dieron fue la que dio el titular de la AFI, la Agencia Federal de Inteligencia, Agustín Rossi, que dijo que él suponía que estos iraníes eran instructores de vuelo de los venezolanos. La verdad que es muy pobre que el director de inteligencia de un país diga que él supone que esto sea así. O sea, una suposición en la respuesta oficial del gobierno no alcanza, demasiado poco, teniendo en cuenta la gravedad del asunto que tiene para la Argentina. Pero ¿qué esperábamos? Si el gobierno no tiene nada para esconder, si el gobierno no tiene ningún tipo de complicidad con esto que sucedió, ¿por qué no van el canciller, el ministro de Seguridad, la directora de Migraciones o el propio Juan Mansur a dar explicaciones al Congreso? ¿Cuál es el problema? Que vayan, se sienten frente a diputados, va a haber los diputados oficialistas y opositores que les van a preguntar todas estas dudas que digo y otras que más que están dando vueltas y pueden aclarar. Los argentinos merecemos una aclaración, como también merecemos que el presidente de la Nación, que suele hablar de todo, que siempre suele hablar, incluso cuando no lo invitan a hablar, no hable de este tema, no se expida este tema. Es un tema muy delicado, muy grave para la Argentina por los antecedentes históricos recientes y por lo que significó en el contexto internacional. El Departamento de Estado alerta sobre una situación de un avión tripulado por iraníes y pone en conocimiento a todos los países de América, y el único país que no presta atención a esa alerta es justamente Argentina, donde se sufrieron atentados iraníes. De hecho, la justicia argentina está reclamando la presencia de iraníes que hoy son parte del gobierno del régimen iraní, que están acusados de haber sido autores materiales o autores intelectuales de la voladura de la AMIA. Es muy delicado el tema para que el presidente haga silencio, es muy delicado el tema para que los ministros no vayan al Congreso, y es muy delicado el tema para que se traten de deslindar esto de la forma más rápida posible. Si Uruguay le prestaba el espacio aéreo a este avión, no estaríamos hablando de esto, o quizás estaríamos hablando como tiempo pasado. Hoy están acá las personas, está acá el avión, y la justicia tiene mucho para investigar. Y el gobierno tiene también que colaborar con esa investigación y tiene mucho para explicar. Cristina Fernández de Kirchner habló el año pasado, de acuerdo, en un acto que hubo en La Plata, y habló de los funcionarios que no funcionan. Bueno, vale decir que un funcionario que no informa donde debe informar sobre sus actividades políticas y sobre sus responsabilidades, que es el Congreso de la Nación, es exactamente eso que decía Cristina, un funcionario que no funciona. Quédate con nosotros hasta las 22, hacemos Hoy Nos Toca aquí en el canal de la Ciudad. Básicamente nosotros nos tenemos que ocupar de bajarle la inflación a los argentinos, y en ese sentido seguramente en las próximas 24 horas el gobierno nacional va a anunciar algunas medidas adicionales. Todas esas organizaciones que presentaron amparos por esta resolución no estaban cuando las escuelas fueron cerradas y los chicos se quedaron solos en sus casas sin oportunidades. Ninguno de ellos se presentó a la justicia, ni ninguno de ellos levantó la mano para decir que era injusto. Del chequeo nuestro realizado por la Policía Federal no surge ninguna data que cambie lo que había sucedido hasta este momento. Que es un tema muy grave en un país que ha sufrido atentados como ha sufrido la Argentina.
que estemos alineados con dictaduras, digamos, un gobierno que se ha alineado con Nicaragua, Venezuela, ahora Irán. No solamente es inmoral, porque es una vergüenza que estemos en tratos con Venezuela e Irán, Irán, Estado cuyos funcionarios cometieron crímenes de lesa humanidad. Resulta afirmativo, se comunicará al honorable Senado. Sí, juro. Si así no lo hiciereis, Dios y la nación os lo demandan. Bueno, muy bien. Leandro, ¿qué haces? ¿Cómo estás, Daniel? Bueno, Buenas noches. Día económico, tenés información económica. Mucha ¿no? información económica vinculada al dólar y a las importaciones que te la vamos a contar en un ratito nomás. Faltan dólares, ¿no? Faltan dólares y es un problema y el gobierno va a tener que tomar una decisión vinculada al dólar, hacer más costoso el acceso a los dólares y eso es lo que se está discutiendo en este momento en el gobierno. Bueno, de esto también podemos hablar en un apartado con el invitado que tenemos ahora, porque lo invitamos para hablar de esta especie de interna de este problema que se armó en Avanza Libertad, esta nueva fuerza política que en realidad más identificada con la figura de Javier Milei, un personaje disruptivo que ha hecho una buena elección en la elección del año pasado y que según las encuestas venía creciendo mucho al punto que asustaba tanto a la oposición como al oficialismo, pero empezó a decrecer, empezó a pasar algo y una persona muy cercana a él está señalando algunas debilidades en su entorno. ¿Y quién habla? Del siguiente invitado. Se trata de Carlos Maslatón, se define liberal de derecha nacional, anticomunista y capitalista manchesteriano. Fue concejal porteño por la UCD, es bitcoinero, ya sabe mucho de Bitcoin, y dice que es puntero para Milei 2023. Carlos, bienvenido. Bueno, gracias. Si me permitís un pequeño comentario, quiero celebrar el fin del trapo inmundo del barbijo. Argentina quedó totalmente retrasada, no se usa más en ningún lugar del mundo, ni en vuelo, ni en aeropuerto, nada. Acá no sé por qué no sacó antes, pero bueno, por fin terminamos con esta estupidez. A partir de las 12 de la noche ya no es más obligatorio usar. Porque uno siempre encuentra taxista, colectivero, que te insultan, todo, ¿sabe qué? Se les acabó la posibilidad de agredir. Basta de barbijo. Festejo con ustedes. ¿Y esto quién lo dijo? ¿Quirós? Quirós dijo que bueno, sí. Por fin, Quirós, terminaste con toda esta jarta. Bueno, y una pregunta, si en un negocio, pues yo si quiero usar barbijo lo puedo usar, ¿no? Pero en un negocio voy y entro y dice, no, acá exigimos el barbijo. No puede. Yo no lo puedo hacer más. Pero claramente es una norma de orden público. Claro. Él si quiere taparse la boca, hacer cualquier cosa, poner triple protección, no sé, acá lo que quiera, pero a mí no me pueden obligar más. La libertad ha llegado. Carlos, hablando de libertad, es algo que pregona mucho el candidato que vos apoyás, que es Javier Milei, pero ¿tuviste desencuentros con él o con su entorno? Con su entorno. Básicamente él cambió el equipo que hacía el armado político nacional hace 2 meses. Había un equipo que que lo manejaban dos legisladores de la ciudad, Marra y Casieles. Y él decidió reemplazarlo y poner a la hermana y a Kikuchi, que es un periodista que viene de los tiempos de Cavallo. Y para mí se han equivocado fuertemente, gravemente. Han abandonado toda la militancia que hizo posible que Milei el año pasado sacara 17% de los votos. Han dejado, como te diría, formaciones por todo el país abandonadas, están esperando instrucciones. Y eso, junto con algunos errores de declaraciones de él, me parece que esto es lo que está generando la caída. Yo me vi en la necesidad, como simpatizante de su causa y con cero aspiración política. ¿Vos no estabas dentro del aparato o del entorno cercano que operaba para Milei? ¿Era solo militante? Yo no tengo cargo, ni tampoco pretendo tenerlo, porque la verdad que no hago política. Hablo de política, pero no hago política. Pero aparece Milei, a quien yo conozco del 2014, y lo quise ayudar. Y por eso yo me autodefino como puntero, porque si no tengo cargo, si no aspiro a nada, no le vendo servicio, no recibo plata, no hago nada, que soy un puntero. Bueno, entonces todo esto, yo con gran preocupación, Daniel, y a raíz de ciertos tuits que se publicaron, tuve que hacer un llamado de atención a Milei, a su entorno y a toda la militancia de que esto tiene que cambiar. Te crearon una cuenta fake en Twitter. Hay un montón de cuentas fake, sí, es falso. Lo mío es @Carlos Maslatón, ni underscore, ni puntito, nada, así nomás. ¿Cuáles son los errores? Yo te voy a nombrar algunas cuestiones que salieron de boca o de propuesta de Milei que generaron polémicas, pero primero quiero que me digas cuáles son los errores que vos crees que ese entorno le hizo cometer a Milei. Bueno, declaraciones públicas absurdas.
ese tema de la compra-venta de órganos no va. ¿Pero eso no es de Javier, eso? Bueno. ¿Él no cree en eso? No, bueno, pues está equivocado. Eso es una cosa que es ilegal para el derecho argentino y además está fuera de todo sentido común. Eso es muy grave. La otra cosa es enjuiciar a periodistas, demandar a periodistas. Vos, Daniel, vos, Leandro, ustedes digan cualquier cosa de mí. Yo no me voy a enojar, ¿eh? Yo me voy a reservar el derecho de contestarte. Claro, por con la mayor amabilidad posible lo voy a hacer. Pero juicio es imposible. No hay, en el periodismo no hay Recordemos calumnia. que Javier Milei demandó a 5 periodistas, Fabián Doma, Débora Plager, 5 periodistas por supuestamente difamarlo, ¿no es así? Sí, la libertad de expresión es un pilar básico no solo de la democracia, sino también del liberalismo. Claro. Sí, así que bueno, después está todo el desarmado político y un armado incorrecto. Sí, la militancia está decepcionada en este momento. Hace 5 días hubo un acto en la provincia de Buenos Aires. Todo el mundo sabe que fue débil, poca presencia. ¿Pero por qué hubo poca presencia? El acto del Porvenir. En el acto en Herli, en el Club del Porvenir. ¿Por qué pasó eso? Porque la militancia está deprimida. Y la hermana de Milei, que se llama Karina Milei, tiene por costumbre fusilar militantes. No le gusta por algo, le sale mal en las cartas, parece que es tarotista, entonces dice, este tipo se va. Y yo estoy preocupado por eso. La verdad, ¿Vos sos uno de los fusilados? yo soy fusilado, sí. Sí. Ella es una chica que parece que siente cierto placer comandando el pelotón de fusilamiento, y manda gente al paredón. ¿Y por qué te parece que te fusilaron? Yo creo entre que no les comillas? gusta mi perfil en los medios. No hay otro motivo, porque yo cero ambición, porque vos a veces querés reventar a algún tipo que no te gusta en un partido, porque es competencia tuya. Igual es malo hacerlo, porque en todo caso debería competir. Pero en mi caso, me abstengo de la participación en política. O sea, vos me invitás acá por mi parte política, pero soy un tipo que habla, soy igual que ustedes en realidad. Un tipo que habla de política, nada más, con sus simpatías públicas. Pero vos sos Javier Milei. un liberal de larga trayectoria, fuiste concejal por la UCD. La UCD fue un partido liberal que aparece en los 80. Pero yo me retiré de la política. Vos te retiraste de la política. En No, vos 1992 militabas en la UPAU. No, yo armé UPAU y después hice política partidaria y fui legislador de la UPAU ciudad. era el brazo universitario de lo que era la UCD en las 80, en los 90, que competía de mano a mano en algunas facultades de la Universidad de Buenos Aires con Franja Morada, por ejemplo. Bueno, fuimos segunda fuerza nacional, pero muy cerca de la Franja Morada, algo que hoy en día es inimaginable. Una fuerza liberal, explícitamente liberal de derecha, muy cerca de la Franja Morada, y ganamos un montón, como 40 facultades ganamos en el país. En la UBA ganamos Derecho. ¿Odontología? Derecho, no, odontología segundo. Derecho, Ingeniería, Arquitectura y Veterinaria. Varias veces las ganamos. Pero bueno, eso fue hace mucho. ¿Qué diferencia hay entre aquella expansión liberal que fue fuerte, y después yo creo que fue neutralizada por el peronismo cuando se alían con Menem, fue malo, y esta expansión que está desatando Milei? Mirá, la diferencia es la siguiente. Es Milei la diferencia. Milei hasta el momento había sido un tipo genial, que conmovió a toda la juventud de la República Argentina, porque es claramente mayoritario. Es él, la persona de él, su trayectoria, su origen, no sé, fue rockero, jugador, la forma en que habla. Nosotros éramos importantes, pero este liberalismo de ahora tiene mayor potencia que aquel, 4 o 5 veces más. Lo que estoy sorprendido es que está en caída de golpe, es decir, los errores cometidos son de golpe. Entonces yo quiero salvar la campaña. Yo no estoy hablando acá para cambiar de bando, además ya te dije, no me interesa ningún cargo, pero quiero salvar la campaña. Creo que se puede salvar todavía. Milei tiene que llamar a una reconciliación entre los sectores que están enfrentados, tiene que pedir un cese del fuego en términos figurativos, llamar a la paz partidaria, hacer un acto con todos los sectores de relanceamiento, hacer una suelta de palomas en el acto, cosas así que yo te proponía. ¿Por qué no se ve tan cercano, por ejemplo, a José Luis Espert con Milei? Porque se pelearon hace 15 meses los dos. Están peleados, Sí. o sea, es un secreto a voces que están peleados, pero yo quería confirmarlo con vos. Sí. Vos fijate que ellos empezaron a hacer campaña juntos en octubre del 2020. En febrero del 2021 no se vieron más. ¿Y cuál fue el motivo de esa pelea? Una presión de Espert para que se baje Milei, por mandato de un importante político que no era del sector, que por estar en este canal perteneciente a la ciudad no lo voy a nombrar. Puedo decirlo, ¿eh? Digo, Bueno, total por libertad. presión del intendente Sombrilla Larreta.
Yo sé que se puede hablar acá, pero bueno, hubo Total libertad para hablar. Sí. una presión ahí de Larreta, que considera que su gran competidor es Milei, y le dijo a Esper, bájamelo, como sea. Milei dijo, no me bajo nada, y nunca más hablaron. Lo que pasa es que Milei no se animó en el 2021 a decir, yo en la provincia de Buenos Aires no voy con Esper, voy con Gómez Centurión, que era su preferencia. Yo le dije, decí que va con Gómez Centurión y no con Esper, porque si no Esper se te va a convertir en un competidor. Y va a aprovechar tu figura en la provincia para decir que está con vos y sacar votos en la provincia. Ahí yo te hago una observación desde afuera ideológica. Esper es un economista liberal, defiende la idea del liberalismo. Gómez Centurión yo lo veo un poco más como un conservador de derecha, no lo veo como tan liberal, ¿no? Daniel, yo te voy a hacer una pregunta a vos. ¿Desde cuándo los alineamientos políticos son por ideología? No, son muchas veces por conveniencia. Por intereses. Está bien, los alineamientos políticos son exclusivamente el fuerte que tiene Milei es defender la idea del liberalismo. Habla de eso. Pero yo te estoy diciendo que las definiciones políticas y los alineamientos partidarios no se basan en las ideologías políticas. ¿Para vos está bien que Milei se alíe en Tucumán con Bussi, por ejemplo? No, estoy totalmente en contra. Absolutamente en contra. ¿Por qué? Ese es uno de los errores de la hermana de Milei y de Carlos Kikuchi. Porque no tiene nada que ver, porque voy a usar términos de Milei que yo no uso, es casta política. Casta política. Y además es un hombre emparentado con momentos de la Argentina que nosotros repudiamos. Es el hijo del dictador Bussi. Okay. Nosotros no queremos saber nada con eso. Además, los liberales de Tucumán, que son un montón, todos repudiaron este acuerdo. Y los liberales que no son de Tucumán también están enojadísimos con él. Este es el primer grave error político del grupo que está armando para Milei. Carlos, entonces, vos fíjate cómo le van, son pequeñas cosas. Vos cuando caes son pequeñas cosas que sumadas, según Aragón, viste, el que hace... Perdió 5 puntos en 5 un mes. puntos. Sí. Yo lo vi el otro día, le dije, ¿cómo 5 puntos? ¿Y cuánto tiene ahora? 13. Ah, o sea que tenía 18. Yo pensé que tenía más. Bueno, te puede dar 18 o 20, que es mucho, ¿eh? Porque la forma en que Milei puede ser presidente es arrimándose en las PASO del año que viene al 30%. Que vos tengas 30 frente de todos, 30 juntos por el cambio, 30 una Milei. elección de 3 tercios. De 3 tercios, el 10 para el resto, blancos, nulos. Entonces, si la gente lo ve con el 30%, ¿qué va a pasar? Va a decir, no, este tipo puede en la primera vuelta, acuérdate que vienen las PASO, la primera vuelta, el balotaje. La primera vuelta puede salir primero o segundo. Sale primero o segundo y después puede ganar. Pero si sacan las PASO 20 o menos de 20, después se cae en la primera vuelta. Por eso, la conservación de la imagen, la militancia permanente y no cometer errores es clave acá. Pues si vos te caes, no subís más. Carlos, ¿el mayor activo político de Milei como candidato a la presidencia es su mirada sobre la economía? De cualquiera de nosotros es sobre la economía. La economía es el 80% del contenido de cualquier gobierno. Ahora, pocos días después de asumir su banca como diputado nacional, Milei apareció en un video promocionando CoinX, un esquema Ponzi, que incluso la Comisión Nacional de Valores le pidió a CoinX y a Malespina, que es uno de sus integrantes, que cesen de ofertar valores. O sea, lo que prometía esta empresa era rendimientos de entre el 5 y el 8% mensual en dólares a la gente que ponía la plata. Mucha gente puso plata ahí y no lo pudo retirar. ¿Cómo los votantes pueden confiar en las propuestas económicas de Milei si no puede distinguir un esquema Ponzi? Bueno, ok. Mira, yo cuando vi la publicidad esa que Milei le hizo a CoinX, lo llamé y le dije, Milei, en tu equipo tenés 2 financieros. Uno Ramiro Marra, el legislador de la ciudad, y otro soy yo. Cualquiera de nosotros dos, en 2 minutos de ver una publicidad o ver las bases de algo, yo te digo, esto es trucho o no es trucho. Obviamente que es esquema Ponzi. Esquema Ponzi, si me permiten, es un mecanismo por el cual se le dice, viene alguien que dice, yo hago inversiones, dame la plata, yo te la trabajo, te garantizo un rendimiento. ¿Y qué hace el tipo? Te miente con el rendimiento, te dice que tenés más de lo que realmente tenés. O pierde la plata o se la roba. Es uno de los fraudes más horribles que hay, porque no es un fraude que vos decís, bueno, vos no me diste nada, o lo perdí. Dice, no, gané. ¿Cuál es el sentido? Que vos, como estafador Ponzi, recibas permanentemente dinero y que el dinero que sale sea menos cantidad que el dinero que entre. Hasta que alguien descubre que esto es fraude, y entonces ahí desaparece la empresa, quiebra, lo que sea. ¿Por qué te parece que Milei no hizo ninguna declaración pública de esto? Mira, yo hoy mandé un tuit que dije, dado que ahora está en Colombia, hizo algo parecido. Yo le dije,
Milei, ¿vos creés en los esquemas Ponzi? O sea, vos, por casualidad, ¿estás considerando que la organización de esquemas Ponzi o pirámides es un derecho del libre mercado? ¿O vos creés que esto debería ser ilegal? ¿Y cómo sería en tu gobierno? Yo personalmente creo que tiene que estar totalmente prohibido. Es más, los gobiernos, las comisiones de valores que vos nombraste recién, deben de inmediato, cuando descubren la formación de un esquema Ponzi, publicarlo, alertarlo, porque es un robo a las personas. De hecho, el año pasado, con este tipo Cositorto, este año, con este Generación X, Zoe, no sé, Cositorto, ¿vos sabés por qué cayó? Porque varios de nosotros en Twitter dijimos, cuidado con esto es estafa. La Comisión Nacional de Valores llega lamentablemente tarde. Pero esto es algo que no se puede hacer. Entonces yo le estoy esperando que Milei diga, a lo mejor él en su ideología cree que esto está bien que se haga. Porque no entiendo cómo toma una postura de promoción de algo que es totalmente incorrecto y es fraudulento. Carlos, ¿vos crees que, hablando del futuro de Javier Milei como candidato, ¿no? Recién decías, en una elección de 3/3, Milei puede ser presidente, en una segunda vuelta, ¿no? Ahora, Milei tiene una estrategia para obtener ese tercio. Yo te pregunto si esa estrategia, porque también llama la atención a los que están en contra de Alberto Fernández o del kirchnerismo, lo ven más opositor de la oposición que del oficialismo. Habla muy poco contra el gobierno Milei. ¿Eso es a propósito? ¿Forma parte de una estrategia diseñada? Mira, ¿O se siente más incómodo con Juntos por el Cambio que con el kirchnerismo? Yo te quiero ser sincero, mira, como nosotros sentimos a Juntos por el Cambio. Nosotros no vemos a Juntos por el Cambio como una variante dentro de algo parecido al liberalismo democrático o una economía de mercado. ¿A todos por igual? Bueno, son diferentes grados, pero vemos Juntos por el Cambio como una expresión del socialismo. El socialismo democrático, no el socialismo leninista totalitario, porque claramente son personas pertenecientes a la democracia argentina, todos. El PRO, el radicalismo y la coalición cívica y el Partido Socialista y todo eso. Pero nosotros económicamente lo vemos como algo negativo. Y la prueba fue el gobierno de Macri. La política económica de Macri fue muy equivocada. No por lo que Macri cree que fue el error, que es el déficit fiscal, sino por todo el manejo de la deuda. El fracaso del gobierno de Macri es mal manejo de la deuda, es expansión de la deuda que después no la pudieron renovar. Y nosotros somos muy contrarios a eso, a que el Estado se endeude, porque terminás quebrando. Entonces, sinceramente, vemos que con todos los errores que tiene el peronismo, tiene una ventaja, que es la que dijo Duhovne hace unos años, en el 2016, dice, a pesar de todo lo malo que fue el kirchnerismo, nos deja una ventaja, un país poco endeudado. Claro, porque nadie le presta al peronismo, y menos al kirchnerismo. Y nosotros vemos que el no préstamo de dinero internacional al kirchnerismo, lejos de ser una desventaja, es una ventaja. Pero eso no es una virtud de ellos, sino que es un favor que te hace el mercado internacional. Es un favor, claro. Yo prefiero que no me presten plata, ¿entendés? Porque después quebrás con eso. Argentina tiene una tendencia a leverallarse, a pedalearse. Yo te preguntaba, por ejemplo, le costó a Javier Milei expresarse sobre la corrupción de Cristina. Dijo, bueno, mientras la justicia está investigando. Sí, pero eso también. Nosotros sentimos que la corrupción es un problema, pero no es la causa del fracaso argentino. Es algo que está mal, pero la causa del fracaso argentino en general son los errores en la política económica. Es el gasto público, son los impuestos, es la política monetaria, es la emisión monetaria, es el endeudamiento, la regulación y la intervención. ¿Vos estás de acuerdo con cerrar, dinamitar el Banco Central? Esa metáfora de dinamitar, pero sería desactivar el Banco Central. Me gusta el tema metáfora. Sí. Esto es muy fácil. El Banco Central hace tres cosas. No en Argentina, en el mundo. Está para tres cosas. Una es para crear moneda. Sí. Otra es para aplicarle política monetaria a la moneda y a los depósitos bancarios. Y la otra es para regular el movimiento de los bancos, lo que se llama la superintendencia bancaria. ¿Qué pasa si vos definís un sistema en el cual vos no querés moneda nacional, por lo tanto no tenés política monetaria adscripta a esa moneda nacional, y vos cambiás el sistema bancario actual, que es de orden público, donde los bancos son servicios públicos, lo cambiás por lo que dice Milei. Un sistema de bancos de depósitos separado totalmente, que no se puede mezclar con un sistema de créditos.
banco de crédito, que había hace 200 años, era así el modelo. Si vos definís así, no hace falta el Banco Central y lo podés dinamitar. Ahora, esto de venir... Necesitas una moneda fuerte que tenés que dolarizar, como dice Bueno, Milei. ahora vamos al tema. Esto de venir a decir lo quemo en sí es una imagen nada más. Pero vos entendés que si vos sacás todo esto, no hace falta Banco Central. Ahora vamos a la dolarización. ¿La dolarización qué significa? Que vos agarrás todos los billetes, todas las monedas, todos los depósitos que hay, a plazo fijo, caja de ahorro, a la vista, y decir, todo esto no existe más. Yo, Estado, le cambio a la gente todo esto que tiene y a las empresas por dólares. Entonces el Estado tiene que tener dólares propios y entregárselos a las empresas y entregárselos a los bancos en reemplazo de los pesos. Para hacer esto vos tenés que sumar todo esto que se llama billetes, monedas, base monetaria, agregados monetarios, que es una suma que da como 100.000 millones de dólares hoy, y dividirlo por el tipo de cambio que le quieras hacer. O dividirlo por los dólares que tenés. Hoy eso te da como 7.000 pesos. No 220 del dólar, 7.000. Con lo cual, hoy si vos tuviese que dolarizar, no podés hacerlo, salvo que le confisque la plata a la gente. Entonces no se puede hacer. Sí, porque digo, vos con la cantidad de depósitos en pesos, plazo fijo en pesos que tenés y dolarizás, necesitas un plan bono, porque a esa gente le tenés que dar un bono para... Necesitas confiscar patrimonio. Claro, confiscar patrimonio. Entonces, este tema, la dolarización se puede hacer solamente en dos procesos. Una, después de una hiperinflación que no es esta inflación de ahora, es cientos de veces mayor que esta, donde al final la plata que te queda real es mínima en términos porque como que se desmonetiza la economía. Y la otra es después de una quiebra bancaria. Ahora vamos a la realidad económica, que la podemos hablar también. No va a pasar ninguna de las dos cosas en Argentina ahora. No vas a tener ni hiperinflación ni quiebra bancaria. Argentina ya está claramente saliendo al alza y eso no va a pasar. Por lo tanto, la dolarización puede ser un lindo tema para pensar, pero no se puede hacer ahora. Él lo tira para discutir. Como tira otras cosas raras para discutir, es como que está pensando en voz alta. No está mal lo que dijo sobre la dolarización como método de llamar la atención sobre el fin de la inflación. Si vos no tenés moneda, no tenés inflación en moneda local, podés tener inflación en moneda extranjera. La última, Carlos, y agradecemos mucho tu presencia. Dame dos escenarios, uno positivo y uno negativo de Javier Milei. Él tiene una capacidad enorme de comunicación y es líder de masas. Claramente es líder de masas. Ese es un escenario positivo que le permitiría revertir este mal momento si existiese. Sí, lo que pasa es que la política y la victoria en la política depende de dos cosas. Depende del candidato y depende de los asesores y del armado político. Hoy ese punto es muy flojo en él. Y si no modifica eso, no, por más genial que es... ¿Le puede costar la carrera política? Le puede costar la carrera política, sí. Si no cambia ya mismo, yo creo que puede inclusive no llegar a presentarse. Está en una situación crítica, porque además cuando vos caes del 22 por 5 puntos, es alerta roja. O sea, el tipo tiene que cambiar ya mismo todo, tiene que reorganizar toda su campaña. Además porque técnicamente un apoyo popular nuevo es endeble hasta que lo puedas consolidar. Y hoy Milei venía creciendo, pero sin consolidarlo todavía, ¿no? Así que bueno, yo tengo esperanza de que esto pueda suceder. Yo estoy en este espacio, ojalá que salga todo bien. Me encantaría que una segunda vuelta, esto es como un deseo personal, sea Javier Milei contra Rodríguez Larreta. ¿Por qué? Porque yo creo que ahí se va a poder discutir bien ideológicamente en el país el modelo liberal contra el modelo que yo considero socialista. Larreta versus Milei. Larreta versus Milei. Y yo creo que a Larreta también le conviene eso. Ahora, capaz que Larreta no es el candidato, o es el candidato y pierde contra Burrich o va Macri, no sé. Lo que te estoy diciendo con esto, y esto también va a un punto que vos dijiste, ¿por qué hablan poco del peronismo? Pero nosotros al peronismo lo estamos viendo terceros. Es tan malo este gobierno, es tan malo el kirchnerismo, que ya no vemos este tema, el peligro, cuidado que gana el kirchnerismo. Y es posible, si se levanta Milei ahora, porque si cae, olvídate, pero si Milei se levanta ahora, es posible que en octubre, noviembre del año que viene tengamos un balotaje entre Larreta o el que sea de Juntos por el Cambio y Javier Milei. Carlos, muchas gracias. Gracias por tu presencia. Gracias. Un gusto tenerte en el programa. Gracias.
Bueno, vamos a ir a un breve corte y al regreso vamos a hablar de economía, pero también del escándalo del avión iraní con declaraciones de algunos diputados que estuvieron hoy en la sesión en el Congreso, donde, como decía yo al principio, ¿no?, los ministros que tienen que dar información se niegan a hacerlo. Los diputados del oficialismo que deben propiciar la información oficial hicieron algo parecido. Ya volvemos. El diputado Martínez, que es el presidente del bloque del Frente de Todos en reemplazo de Máximo Kirchner, hace un discurso vergonzoso, atribuyéndole todo este escándalo donde están Venezuela e Irán a los amigos de Macri. Después dice una cosa, dice, es un show mediático. La única información que maneja los diputados es la periodística, cosa que no es cierta. Pero aún si fuera así, nosotros estábamos votando un pedido para que vinieran los ministros a dar explicaciones y ellos estaban fundamentando el voto en contra. O sea, ellos votan en contra de que los ministros vengan a dar explicaciones y se quejan de que la oposición se basa en informes periodísticos. Digo, es un nivel de decadencia cultural e intelectual el del oficialismo que ya da pena. Me preocupa toda la situación. Primero porque esto afecta directamente, no solamente es inmoral, porque es una vergüenza que estemos en tratos con Venezuela e Irán, Irán, Estado cuyos funcionarios cometieron crímenes de lesa humanidad en Argentina, la voladura de la AMIA. Eso ya es inmoral, pero además es imbécil. Es imbécil porque el mundo está listo y pidiendo, por favor, proveedores confiables. Está pidiendo que quién la puede proveer de combustibles, quién lo puede proveer de alimentos, quién lo puede proveer de minería y quién lo puede proveer también de informaciones y conocimiento. Todo aquello en lo que los argentinos somos buenos. Es un tema muy grave en un país que ha sufrido atentados como ha sufrido la Argentina, que estemos alineados con dictaduras, digamos, un gobierno que se ha alineado con Nicaragua, Venezuela, ahora Irán, que ya tenía el antecedente del pacto con Irán. Es preocupante que estemos en manos de improvisados, que no sepan si este avión había llegado y por qué, o lo que es peor, creo yo que la justicia va a tener que investigar a fondo para entender la trama oculta que hay detrás de este avión. Es muy raro lo que pasó, que se le permita aterrizar un avión con esta tripulación, con este itinerario, sin que las autoridades argentinas tengan alguna información. Me cuesta creerlo. Deberían venir a dar explicaciones, a contar, aunque sea de manera en sesiones secretas si hace falta, la información, porque nosotros tenemos que llevar tranquilidad al pueblo argentino como representante del pueblo argentino de que hay, digamos, una discusión seria respecto a qué hacer con este caso y si esto no es la trama de algo más profundo. Bueno, esto fue esta tarde en el Congreso de la Nación, estuvo muy picante porque, por supuesto, el bloque de Juntos por el Cambio y otros bloques opositores pidieron o quisieron votar una citación al canciller, al jefe de gabinete. Dicho sea de paso, el jefe de gabinete, Juan Mansur, está obligado por ley a ir una vez por mes al Congreso. Fue solo una vez en un año y al Senado. No conoce la Cámara de Diputados. Pero al margen, la directora de Migraciones, el ministro de Seguridad Aníbal Fernández, a dar explicaciones sobre esta situación del avión iraní. Reiteramos, Argentina, con los antecedentes que tiene, como decía el diputado Laspina, con los atentados que tenemos en nuestra historia, con los muertos que cargamos, con el asesinato del fiscal que investigaba el atentado de la AMIA, son atentados muy serios. La justicia argentina determinó que los culpables son iraníes y hay una alerta del Departamento de Estado de los Estados Unidos al que hacen caso todos los países, o toman nota todos los países de la región, menos Argentina. Esto es lo curioso. Y hay que decir algo, cuando Lina Ramírez, que hizo este trabajo en el Congreso de la Nación, hizo estas entrevistas a Fernando Iglesias y el diputado Laspina, todavía no se sabía lo que se supo un rato después, que hay un informe de las fuerzas de seguridad que trabajan o trabajaron en el tema, que señalan que la hipótesis que maneja la Fuerza de Seguridad Argentina, no los funcionarios políticos, sino la Gendarmería, la Policía Aeroportuaria, todas las fuerzas que intervinieron de alguna u otra manera en el escándalo del avión de Entrasur que estamos viendo aquí en el fondo, señalan que tienen básicamente los elementos para afirmar que esta gente y los iraníes y los venezolanos estaban haciendo una operación de inteligencia como mínimo en la Argentina. No tienen elementos para decir que estaban desarrollando una célula terrorista, pero sí para llevar adelante una operación de inteligencia. Querían conocer el aeropuerto de Ezeiza, cómo era la carga, cómo era la descarga, cómo era el aeropuerto de Córdoba, cómo era el espacio aéreo, cómo eran los controles.
que quizás este vuelo que no estaba justificado por nada en Argentina y que terminó siendo un escándalo porque Uruguay le negó el espacio aéreo porque las empresas no le cargaron combustible, porque tenían una alerta de seguridad, termina siendo esto porque se los permitió. Estuvieron 48 horas en Ezeiza, nadie revisó el avión, Migraciones no revisó el pasaje, pero para la fuerza de seguridad, y reitero, no los funcionarios políticos, no los ministros, esto se trató al menos de una operación de inteligencia. Esto agrava aún más la situación y merece o amerita que los funcionarios políticos involucrados vayan a dar explicaciones al Congreso, porque va a terminar siendo la justicia, que ojalá investigue a fondo, quien los termine citando y van a terminar dando explicaciones en la justicia, funcionarios a quien nadie está señalando por complicidad, porque no hay pruebas para señalar a un funcionario del gobierno en complicidad con los iraníes, pero sí por haber omitido o haber trabajado, por lo menos hubo negligencia en esta situación. Y un dato no menor, ¿por qué el gobierno nacional, si quería saber por qué este avión no despegó y por qué estuvo 2 días y por qué pasó lo que pasó, por qué no le preguntó a YPF? YPF la maneja la Cámpora. ¿Por qué no le preguntó a YPF por qué no le cargó combustible? Porque YPF es otra de las empresas que no le cargó combustible porque tenía una alerta que tenía de medidas de seguridad internacional. Digo, tenían adentro la información y no la fueron a buscar. Son muchas las respuestas que los funcionarios políticos deben dar y a partir de que las fuerzas de seguridad manejan una hipótesis distinta a la que maneja Agustín Rossi, que dijo que según él suponía que se trataba de 5 iraníes que oficiaban instructores de vuelo de 14 pasajeros venezolanos, queda muy poco. La verdad que es muy poco el argumento oficial y esto amerita una explicación mucho más fuerte. Lo otro para agregar y un poco para reiterar lo que comentaba en la introducción editorial que hicimos cuando comenzaba el programa, que hay muchas dudas, pero hay dudas muy profundas que hay que saldar. Por ejemplo, ¿por qué falta un pasajero? No es la lista que dio a conocer Ezeiza, la primera lista coincide con la Ciudad del Este, la segunda no, faltan pasajeros. Según Andrei Servín-Pon, que nos visitó hace unos días acá, un analista internacional, que quizás, vos lo decís, Leandro, que mejor ha seguido el tema, sí. A lo mejor no vinieron a hacer inteligencia, a lo mejor no vinieron a dejar o a llevarse algo, sino vinieron a dejar o a llevarse a quién. Quizás se estaba tratando de personas. Por eso hay mucho para investigar y los funcionarios deben dar explicaciones en el Congreso, que es en definitiva donde está representado el pueblo a través de sus legisladores. Daniel, ¿vos sabés por qué YPF y ninguna otra petrolera quiso cargar combustible en el avión? Este avión, esta aeronave y esta empresa, Emtrasur, fue sancionada por la Secretaría del Tesoro del Gobierno de los Estados Unidos. Sí. Por en Medio Oriente prestar asistencia a grupos terroristas. Es decir, transportar armas en esa aeronave dentro de Medio Oriente a grupos terroristas. Bueno, lo que decían ayer... La Oficina de Control de Bienes Extranjeros, que depende del Departamento del Tesoro. Así es, le puso una sanción y esta sanción es como una mancha venenosa, que lo decíamos el otro día, que cualquiera que tiene una vinculación comercial con esta empresa queda bajo la mira del gobierno de los Estados Unidos y es pasible de también ser sancionado. Bueno, lo que decían ayer en YPF es, nosotros somos una empresa que cotiza no solo en el Merval, en la bolsa acá en Argentina, sino también en Wall Street. Y podemos ser sancionados, tenemos que cuidar no solo la empresa, sino a nuestros accionistas. No podemos ser sancionados por el gobierno de Estados Unidos por asistir a una aeronave sancionada por el gobierno de ese país. Con lo cual, Argentina... Por lo mínimo, al no denegar el espacio aéreo de esta aeronave, se compró un problema diplomático con los Estados Unidos. Y eso también hay que decirlo. Hoy llegó una nueva aeronave, ¿vos sabías? No llegó al final. Se quedó en Bolivia. Espera, partió una nueva aeronave de otra empresa estatal venezolana, Conviasa, que también es una aeronave que es iraní, que opera para Conviasa, una empresa estatal. Hace 3 días compró Hace 3 días que compraron ese avión y el primer vuelo era para Argentina. Vos fíjate cómo estarán los venezolanos involucrados o sospechando de que algo va a aparecer si se investiga claramente esto, que decidieron desviar ese avión a Bolivia. Ese avión está en este momento en Bolivia, esperando que los venezolanos que deberían subirse a ese avión se trasladen de alguna manera a Bolivia para sacarlo de Bolivia hasta Venezuela. Se quedó en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, y la gente que iba en ese avión se tomó un avión de Boliviana Aviación, la línea aérea de bandera de Bolivia, vino a Ezeiza y esta noche
los venezolanos que están en el país, que vinieron en el primer vuelo, regresarían con este avión de Boliviana de Aviación a Santa Cruz de la Sierra. Y ahí se subirían al avión que los llevaría a Caracas. Exacto. Pero a estos venezolanos no se les retuvo el pasaporte. No. Pero sí a los iraníes. Sí a los iraníes. Según el juez Vilela, era por 72 horas. Mañana se vencen las 72 horas. Pero el juez Vilela hoy tomó otra determinación muy fuerte, que el avión no se puede retirar. El avión va a seguir siendo investigado y va a seguir en territorio argentino, por lo menos por unos días más. Eso abre un interrogante para ver si se prorroga o no la retención de los pasaportes de los ciudadanos, de los tripulantes iraníes. Y lo que hay que averiguar, que también esto es clave, si el piloto del avión, el iraní es miembro de Al-Quds, ¿no? la Guardia Islámica que presta colaboración, que según varios analistas de seguridad y el Departamento de Estado de Estados Unidos, y países de Latinoamérica, porque uno habla de Estados Unidos, también esto se habla en Uruguay, en Chile, en Brasil, saben que Al-Quds presta colaboración a organizaciones terroristas islámicas alrededor del mundo. Por eso es como una mancha venenosa. Nicolás Maduro sí tiene una relación muy cercana con Irán. Y hay que decir que un sector del gobierno, un núcleo duro del kirchnerismo, también la tuvo, por lo menos en su momento, que es Luis de Lía. ¿Cuántos viajes se hicieron a Irán y se manifestaban como amigos del régimen islámico iraní? Así es. Vos sabés, Daniel, que están pasando otras cosas también en el gobierno, en el área política económica. Hoy asumió su cargo como ministro de Desarrollo Productivo Daniel Scioli. Hoy hace unas horitas nomás, en un acto en el cual participó el presidente Alberto Fernández, que le dedicó por primera vez elogios públicos a Matías Culfas, tras esa salida, tras ese portazo tan fuerte que generó mucho ruido interno dentro del Frente de Todos y que también hizo que la justicia... No estuvo Culfas en la Asunción. No estuvo Culfas en la Asunción. Pero bueno, Alberto Fernández le hizo un reconocimiento a su gestión frente al ministerio. Pero lo interesante es que antes de asumir Daniel Scioli, ayer por la noche, tuvo una reunión con Martín Guzmán, el ministro de Economía, y con Miguel Ángel Pese, el presidente del Banco Central. ¿Por qué es interesante esa reunión? Porque ahí tenés el trípode económico que puede darle un torniquete, ponerlo un poquito más duro al cepo, hacer una especie de super cepo o hiper cepo. Ese es el rumor que está corriendo por estas horas en la City, que va a haber un control sobre las importaciones. El gobierno va a intentar evitar el drenaje de dólares que está sufriendo el Banco Central, limitando el acceso a dólares de las empresas que quieran importar. Pregunta de alguien, de un ciudadano que no sabe. Si vos le ponés limitaciones de dólares para una empresa que tiene que importar, van a faltar algunos insumos. O sea, ¿cuáles serían? ¿Se sabe más o menos? ¿Hay un panorama de eso? Porque... Todavía no se sabe. Lo que sí dejaron trascender es que no va a haber ningún tipo de límite para las importaciones de energía. Pero fuera de la energía, todo está en revisión. Porque después empiezan a faltar drogas, por ejemplo. Empieza a faltar, no sé, insulina, por ejemplo. Claro, ese es el impacto. Los laboratorios no pueden importar. Pueden faltar neumáticos, repuestos de automóviles, que algunos son importados. Ese es el impacto en la micro que puede suceder. Pero el impacto en la macro es que si el gobierno decide frenar las importaciones o limitarlas o reducirlas, lo que vas a tener es un impacto en la actividad económica. Se va a enfriar la actividad económica y eso a la larga puede llegar a provocar una recesión. Recordemos que el año pasado la economía creció 10 puntos, 10%. Comparado con el 2020. Comparado al 2020, fue un rebote de lo que se cayó en 2020 por la pandemia y que este año se esperaba un crecimiento muy magro. De hecho, algunos economistas ya hablaban de estanflación, de un estancamiento económico sumado a un régimen de alta inflación. Y es interesante porque vos ahí, cuando el gobierno se queda sin dólares, tiene dos alternativas. Es una manta corta. O lo que tiene que hacer el gobierno cuando tiene pocos dólares es hacer más costoso el acceso a los dólares de la gente y de las empresas. Entonces tenés dos formas de hacerlo más costoso. O haces una devaluación abrupta, que es algo que en el gobierno no quieren hacer. De hecho, Guzmán lo ha negado públicamente varias veces. O pisás las importaciones. Y el tema de las importaciones es interesante porque dentro del gobierno lo que sospechan es que algunas empresas están adelantando importaciones. Es decir, están estoqueándose de productos importados, de productos que no necesitan hoy, pero que es la forma que tienen esas empresas para acceder a un dólar barato, para dolarizarse de forma barata. ¿Por qué? Porque cuando importan, pagan a dólar oficial. En cambio, si se quieren dolarizar vía financiera, tienen que comprar contado con liquidación, que es un dólar más caro, que está a 239 pesos ahora. Claro. Entonces, la brecha cambiaria hace que muchas empresas opten por adelantar importaciones.
Para que veas un poco cómo es el impacto en la balanza comercial y los números que está analizando el gobierno, preparamos unas placas, que es la balanza comercial que tuvimos el año pasado. El año pasado tuvimos exportaciones por 77.934 millones de dólares, importaciones por 63.000 millones de dólares y un saldo comercial positivo, un superávit de 14.750 millones de dólares. Bueno, ¿cuál es el problema? Esto es todo campo, ¿no? Todo materia prima. Es mucho materia prima, también hay energía, hay distintas economía del conocimiento, pero la mayor parte es cierto que son agrodólares. Agrodólares, claro. Ahora, ¿cuál es el problema? Que ese superávit comercial que tuvimos el año pasado se está reduciendo drásticamente. Y por eso el Banco Central tiene muchos problemas en este primer semestre para comprar dólares y aumentar las reservas, que es una de las metas que había pactado con el FMI. ¿Qué pasó con el reembolso de 4.500 millones de dólares que finalmente autorizó, haciendo la vista gorda en la primera revisión trimestral, que recibe la Argentina? ¿Eso va directamente al Banco Central? Sí. ¿Y es libre utilidad para el Banco Central o Sí. tiene un condicionamiento? No, eso va al Banco Central. El Banco Central, dentro del acuerdo en el Fondo Monetario, está en la necesidad de ir devaluando, acompañando a la inflación. Entonces lo que se estipula es que el Banco Central no lo puede usar para bajar el precio del dólar, pero eso va a las reservas del Banco Central. Un dato interesante, vamos a comparar el saldo comercial de este primer cuatrimestre, entre enero y abril de 2022, con el primer cuatrimestre del año pasado, 2021. Y ahí ves que aumentan las exportaciones del año pasado a este año, pasan a 27.681 millones de dólares, pero también aumentan las importaciones. Sí, bastante. Bastante, de 17.000 a 24.852. Entonces, lo que eso produce es que el saldo comercial se reduzca casi a la mitad, no a la mitad, pero de 4.000 millones a 2.800 millones se reduce un 40% más o menos. Entonces, eso es lo que el gobierno quiere mirar. Quiere mirar que el saldo comercial positivo, el superávit, no siga cayendo. Porque si sigue cayendo, eso significa que van a caer las reservas del Banco Central. Y la solución que encontró es ponerle un cepo a algunas importaciones. Así es, porque vos cuando tenés un saldo comercial negativo, es decir, un déficit comercial, la única forma de cubrirlo es endeudándote. Y Argentina hoy no tiene acceso a los mercados de capitales para endeudarse. Claro. Entonces necesita sí o sí que el balance comercial sea positivo. Y dentro del gobierno circula un informe de una consultora, P4Q, del ex viceministro de Economía Álvarez Agis, que dice que hay como 10.000 millones de dólares de importaciones, de exceso de importaciones, que no se registran en la actividad económica. Entonces, ahí va a poner la lupa el gobierno sector por sector de la economía, cuánto están importando, cuánto están produciendo, y va a empezar a pisar las importaciones para que no haya una devaluación. Mañana seguimos. Dale. Nos estamos yendo. Gracias por habernos acompañado. Mañana a las 21, como siempre, en el canal de la ciudad, te esperamos para contarte todo lo que sucede en Argentina y en el mundo con esto que es Hoy Nos Toca. Gracias por haber estado y hasta mañana.